Yo quiero retomar el punto de vista que estuvimos conversando la vez anterior, que grosso modo se ha definido como una idea a favor de una democracia comunitaria, ¿no? Y creo que el flyer que se ha puesto para la convocatoria de esta sesión resume muy bien el sentido en el que vamos a conversar y en el que en general venimos trabajando en el grupo, ¿no? Que es los aportes históricos para una democracia que viene desde nuestra propia tradición milenaria, ¿no? Porque a veces tenemos una suerte de complejo de inferioridad, para decirlo bruscamente, ¿no? Y suponemos que en los pueblos de América Latina no hubo ninguna forma de pensar su organización, ninguna forma de gobernarse, y no solo la hubo hasta el momento en que se produjo la invasión, sino que desde entonces tampoco la ha seguido sin haber, ¿no? Y entonces lo que tenemos es casi un trabajo constante de los intelectuales, desde la época republicana hasta nuestros días, en la que incluso compartimos responsabilidades de los intelectuales de izquierda, dedicados a rastrear y transcribir ejemplos, modelos o teorías de otras experiencias, ¿no? Que después de 200 años nos damos cuenta que no funcionan o funcionan mal o los hemos entendido mal o es que simplemente son inidóneas, ¿no? Para un país tan diverso, tan culturalmente propio. Y en medio de eso nos hemos olvidado de aquello que la experiencia nuestra nos permite decir que puede funcionar mejor, ¿no? Y eso es lo que resumimos en la idea de una democracia comunitaria, que no es una democracia tal como la vamos a conversar, que excluye el papel del individuo, que excluye también el sufragio, pero que no reduce la democracia ni al individuo ni al sufragio, ¿no? Sino que incluye componentes fundamentales de aquello que es probablemente el mayor soporte de la tradición nuestra, que es la vida comunitaria, ¿no? Incluso hasta las épocas de la colonia y la república, las comunidades, tanto de la costa, de la sierra y de la selva, han seguido siendo el centro del gobierno de las poblaciones, ¿no? Ellos manejaban los recursos, manejaban la producción, manejaban los caminos, manejaban el agua, ¿no? La distribución del agua, y lo hacían muy bien. Alguna vez en una experiencia en alguna de las regiones de Arequipa, conversaba con un comunero sobre el tema del manejo del agua, permítanme el ejemplo, y el comunero me decía, bueno, aquí en este valle, que es el Valle del Colca, el agua no faltaba cuando se hacía la administración del agua por las comunidades, ¿no? Desde el momento en que se trajo la administración técnica del distrito de riego a cargo del Ministerio de Agricultura, el agua empezó a escasear, ¿no? Y ahora no sabemos por qué no nos alcanza, dice, ¿no? Lo increíble es que hay menor población en el valle y sin embargo el agua alcanza menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues pasaba que las comunidades administraban mejor el agua en sus sitios y lo hacían porque conocían mejor su geografía, sus necesidades, sus técnicas, etcétera, ¿no? Y todo eso ha sido dejado de lado. La comunidad es simplemente desplazada, ¿no? Y entramos a un modelo en el que la democracia es estrictamente individual. Cada quien decide como si fuese un átomo del Estado y de la suma de átomos supuestamente sale una decisión correcta, ¿no? Y eso está demostrado no solo en la experiencia que la podemos ver en la gran parte de los países, sino incluso en la propia teoría de los análisis de la democracia, que el voto individual generalmente produce resultados paradójicos, ¿no? Y lo dice con tremenda concisión Galeano, ¿no? Dice, si el voto realmente funcionase, hace rato que hubiesen tratado de eliminarlo, porque la idea es que hay que tener cosas que nos sirvan para que la gente se gobierne bien, ¿no? Un poco es la lógica de la dominación. Pero precisamente el hecho de que no funciona hace que se lo mantenga como si fuese la única manera de gobernarse, ¿no? Entonces hablamos de una democracia comunitaria como una idea que puede entroncar mejor lo que tenemos como lectura democrática con lo que viene de la tradición inca, que creo la hemos estudiado muy poco, ¿no? La hemos elogiado muchísimo, nos hemos vanagloriado incluso de eso, porque para nosotros, para el mundo, el Perú es pues, su, su, sus memorias milenarias, ¿no? Es
todos piensan que tenemos de los incas, de todos los pueblos pre-incas, esto de ese pasado que lo exhibimos en Machu Picchu y toda la arquitectura que tenemos. Pero como si, asumiendo que los incas solamente dejaron edificios, ¿no? Pero en realidad cuando uno se pone a leer a los cronistas, no solo los cronistas hispanos, que son los que mayormente se difunden, ¿no? Sino leemos a los cronistas nativos, como Tito Cus y Blas Valera, ¿no? Releyendo incluso al propio Garcilaso, que de por sí es un cronista nativo, ¿no? O al mismo Guamán Poma, uno encuentra que dejaron no solo edificios, sino que dejaron enseñanzas, ¿no? Dejaron gran cantidad de ideas, visiones, incluso uno podría decir principios de cómo hacer el buen gobierno de los pueblos. Y eso es lo que nos permite trazar un vínculo entre los discursos actuales que ponderan la democracia en el centro de la forma de gobierno, con lo que de hecho existía en los pueblos antiguos, que era la democracia comunitaria. Por supuesto, bajo niveles de adecuación que tiene que trabajarse en concreto, ¿no? Entonces, de eso queremos conversar un poco más ahora. En la vez anterior habíamos enfatizado esta idea de que el tema central de la Constitución, a nuestro modo de ver, no es tanto el tema del catálogo de los derechos, ni siquiera es el tema de las políticas que hay que incorporar en la Constitución, porque en realidad una Constitución no es un texto de políticas públicas. El tema central, y así es como se trabaja en las tradiciones europeas también y las tradiciones del mundo, es el de la distribución del poder, ¿no? El de la organización del poder social. Entonces ahí recogemos la propuesta del profesor Héctor Béjar, que dice, fíjense ustedes que la Constitución no es un texto escrito, ¿no? Sino ante todo es una manera de administrar el poder. Y por lo tanto, el tema central hay que ver cómo se organiza el poder. Uno podría decir que si el país está tan desbalanceado en términos de resultados económicos, sociales y de bienestar, es porque la administración del poder está desbalanceada desde sus orígenes. Desde los orígenes de la invasión española, el poder se desbalanceó en la sociedad peruana. Y un grupo pasó a tenerlo todo, para decirlo de una manera contrastante, y la inmensa mayoría se quedó casi sin poder. No puede influenciar en el gobierno, no puede influenciar en las políticas públicas, y entonces tenemos una constitución económicamente desbalanceada, políticamente desequilibrada y un poder organizado en favor simplemente de minorías. Entonces, la tarea central de la reforma constitucional o del cambio de constitución tiene que ser recomponer esta relación de poder que la hemos planteado en 4 dimensiones, por lo menos en 4 dimensiones fundamentales, ¿no? La una es la relación del poder central en gobiernos regionales, que es una relación que formalmente existe, pero no está equilibrada. La otra es la relación entre el poder político y el poder económico, que como sabemos es tremendamente desequilibrada, porque el poder político prácticamente ya es muy vulnerable a la influencia del poder económico, y el poder económico incluso es superior en recursos a los que maneja el poder público. Por lo tanto, la política empieza a ser dominada por la economía de manera incontrolable. Tercero, es el problema de la relación entre el poder y el poder ciudadano, ¿no? Que es el tema de cómo la población participa en el gobierno. Entonces pareciera que el Estado se ha apoderado de todo el poder de la democracia, y sin embargo el Estado se proclama democrático, y para la ciudadanía le ha quedado simplemente el voto, ¿no? Y nosotros decimos que desde el punto de vista de un equilibrio de poderes tiene que haber algún residuo de poder para la población, pero residuo no en el sentido de que es insignificante, sino en el sentido de que cuando los poderes elegidos no gobiernan bien, el poder del pueblo tiene una capacidad de actuar para recomponerlo, ¿no? Y esa relación de poder también necesita ser reconstituida, ¿no? Y la última, que es la más obvia, puesto que es la relación de los poderes centrales, que es lo que siempre se ha trabajado, es decir, que tiene que haber una suerte de equilibrio entre el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, para que por lo menos los representantes no incurran en arbitrariedades. Sin embargo, en esos términos nosotros somos testigos de cómo incluso los poderes centrales están propiamente desbalanceados, ¿no? Un presidente puede cerrar un congreso con una facilidad asombrosa, ¿no? No apelando a mecanismos estrictamente constitucionales, sino sobre todo apelando a los mecanismos de la propaganda mediática.
Un Congreso puede igualmente sacar a un presidente con algún procedimiento un poco más regulado, pero igual puede sufrir el cargamontón del Tribunal Constitucional, ¿no? Y tenemos un Tribunal Constitucional que juega un rol que intenta ponerse por encima de los poderes de la democracia representativa en esos temas. Entonces, ahí hay problemas claves de la democracia peruana que tienen que ver con el problema de la organización del poder, que a mi modo de ver es lo que explica por qué razones tenemos una sociedad tan desbalanceada, tan desigual en el caso peruano. Eso es lo que habíamos conversado y sobre esa base ahora queremos trabajar dos temas adicionales. El segundo es proponer que se trata de ver la Constitución, además de como un tema de poder, como un tema de construcción histórica, ¿no? Y el tercero, el de ver de qué modo en esa perspectiva histórica podemos nosotros apelar a algunos de los aportes, algunas de las visiones que tienen vigencia y son aplicables de lo que podemos llamar la Constitución Inca, ¿no? Y de esto es lo que vamos a conversar ahora. La Constitución como construcción histórica. Esta es una reflexión que tiene que ver con desterrar la idea efectivamente de que la Constitución es un texto escrito, ¿no? Si pensamos que la Constitución es el texto escrito, entonces lo que estamos haciendo es volverla simplemente irrelevante. O sea, cualquiera puede cambiarla, ¿no? Cualquiera puede escribir constituciones cuando le da la gana, ¿no? Y podemos ir cambiando papeles a lo largo, como ha sido la historia republicana. Es que la estamos viendo como si fuese un documento escrito, ¿no? Y en realidad la Constitución es una constitución real. Es la manera en que está realmente organizada la sociedad en un escenario histórico concreto, ¿no? Y lo único que hace el papel escrito es reflejar algo de eso, señalar algunos de los límites, pero no cierra la posibilidad de que la propia sociedad pueda innovar en el mecanismo constitucional y pueda seguir en control de las instituciones constitucionales, ¿no? Entonces, cuando se pierde la perspectiva de que la Constitución es ante todo una construcción histórica, se tiende a creer que el problema consiste en mejorar el papel, ¿no? Entonces todas las discusiones se trasladan al papel, a corregir artículos, y en eso tenemos cantidad de congresos que se dedican a hacer propuestas y modificaciones, todas relacionadas con el lenguaje de la Constitución, con el formato de los artículos, con el orden, con puras trivialidades que en realidad no impactan en la vida real, ¿no? Cuando lo que se trata es de organizar en la vida real el sistema de mecanismos de poderes y orientar las acciones de los gobiernos para que se vaya equilibrando en la Constitución real la situación de desgobierno o falta de bienestar de la población, ¿no? Entonces, ver la Constitución como una construcción histórica implica verla en esta relación que algunos dirían dialéctica, ¿no? Entre lo que sucede en la realidad y lo que el texto debe reflejar. Sin embargo, lo fundamental es siempre ver cómo funciona esto en la realidad. Eso por un lado. Y por el otro lado es ver de qué modo esta Constitución mejora a través de los años, se enriquece de la experiencia, aprovecha de los éxitos y fracasos de cada generación y sigue siendo un producto que viene de la historia, ¿no? Entonces, una Constitución no es una ruptura histórica, es más bien una recuperación de la historia, de lo mejor de la historia, ¿no? Y en esa perspectiva hemos conversado. Y ahí, leyendo el texto de Héctor Béjar, por ejemplo, encontramos cómo describe los debates constitucionales y se van produciendo retrocesos y censuras en el debate y simplemente las constituciones terminan dando vueltas en torno al poder del grupo que maneja el gobierno del país, ¿no? Entonces, las constituciones se convierten casi en invenciones caprichosas de cada uno de las correlaciones de turno, ¿no? Entonces, verla en la dimensión histórica significa aprender qué cosa es lo que rescatamos. Un país es más estable en la medida que su constitución se respeta, ¿no? El Perú no habría sido tan inestable si los constituyentes del segundo Congreso no hubiesen negado la primera constitución histórica, que es la de 1823, ¿no? Si no hubiesen hecho tabula rasa de ese texto y se dedicaron a inventar otro, y con esa lógica empezaron a inventarse otros en lo sucesivo, ¿no? Entonces se maneja la idea de constitución como si fuese un texto escrito y se lo hace depender o bien de facciones o bien de doctrinas, que es lo que tenemos en la presentación al frente, ¿no? Ahí decimos, se tiende a ver
la Constitución como una expresión de facción. La facción que gobierna pone su Constitución, ¿no? Bueno, si eso es así, puede ser, ¿no es cierto? Una facción que tiene más poder, como fue la de 1828, pone su Constitución. 1827 pone su Constitución. Muy bien, pero viene luego otra facción en el 34 y pone su Constitución, ¿no? Y después viene otra. Entonces, la Constitución no puede ser un artefacto que cada facción la impone. Entonces, no se puede ver la Constitución como un instrumento de las facciones políticas. Tampoco se puede ver la Constitución como un instrumento de las doctrinas, porque cada vez que alguien inventa una doctrina viene y se pone de moda, entonces hay que cambiar la Constitución, ¿no? Ante todo hay que ver la Constitución como un producto de la experiencia histórica, que es lo que resaltamos en la tercera parte de esta imagen, ¿no? Es decir, que resulta del acuerdo de las fuerzas históricas que forman parte del país vivo, que recoge los intereses legítimos de las poblaciones que conforman un territorio. Y los intereses legítimos son aquellos esencialmente de los nacionales, los que viven en el territorio, los que sufren el territorio y los que producen el territorio. Si alguien por ahí viene con una genial idea que la aprendió en Alemania o la aprendió en los Estados Unidos, hay que felicitarlo por su aprendizaje, pero esto no tiene que ver nada con la idea de cómo elaborar una constitución a partir de lo que son los intereses reales de los grupos que residen en el país y de lo que se ha probado históricamente útil o no, ¿no? Entonces, esto es lo que intentamos remarcar cuando decimos ver la constitución como una experiencia histórica. ¿Y eso qué supone? Supone que estamos tratando de armar un nuevo escenario constitucional y nuestra generación está preocupada en no repetir los errores históricos de las anteriores generaciones. Por lo tanto, habrá que echar una mirada al pasado y ver qué de ahí podemos rescatar para no impostar una constitución que vuelva a ser el resultado del buen o mal aprendizaje de los ilustrados que tienen la suerte de ir a Europa, a estudiar en universidades de lujo, y nos traen novedades para que podamos ponerlos en el texto como si estas van a funcionar aquí automáticamente, ¿no? Tenemos que hacer un aprendizaje histórico de lo que han sido nuestras constituciones y a partir de eso discutir con la gente mismo, porque al final es la comprensión de la gente, de lo que llamamos pueblo, el que va a definir cuáles son los mejores contenidos de la Constitución, especialmente en los temas que tienen que ver con cómo distribuir el poder social, ¿no? Entonces, esa es nuestra idea de por qué ver la Constitución como una construcción histórica y no esencialmente como una imposición de facciones y no esencialmente como una transposición de doctrinas. Se requiere hacer un aprendizaje de lo que en el Perú se ha vivido y eso diría yo que es lo que está pendiente y este viene a ser el mayor desafío para la discusión constitucional en curso, ¿no? Sobre ese escenario de la idea de una construcción histórica, entonces podríamos hacer un recorrido de qué recoger, por ejemplo, de las constituciones históricas. Y a manera solamente de idea quizás provocadora, yo digo, por ejemplo, que lo que mejor se puede encontrar en la historia constitucional en el país la encontramos en gran parte en la de 1979, pero antes de eso se la encuentra, por ejemplo, en la de 1867. Se suele decir que esta es la constitución más liberal del Perú, ¿no? En el sentido que hizo mayores concesiones sobre derechos, pero lo hacía siempre en una lógica de derechos individuales, y sobre todo a la manera griega, derechos para la gente que vive en las ciudades, ¿no? Pero la gente del campo, bueno, que se sigan matando entre ellos, pues, ¿no? Que sigue el pongaje, la servidumbre y todo eso, para ellos en realidad la cosa es un poco relativa. O sea, liberal entre comillas, ¿no? Pero sin embargo, ahí hay un avance interesante y lo hay mucho más en la Constitución de 1823, ¿no? En la primera Constitución fundante, que tiene numerosas ventajas en su elaboración porque la gente que lo trabaja no fueron esencialmente doctrinarios, sino fueron gente que estuvo metida en el proceso político de la independencia y expresaba en mucho esa voluntad genuina de hacer algo propio para el país, que se perdió en 1828 y de ahí adelante se siguió perdiendo, ¿no? Y el tema central que en esas discusiones constitucionales se trabaja, tanto en la de 1823 como en la de 67, es el tema del poder del Parlamento. Cuando el Congreso de 1827 revisa o deja de lado, decide dejar de lado la constitución vitalicia de Bolívar y ni se acuerda de la constitución, la restituye, pero luego la deroga, la de 1823, es porque según ellos era demasiado
demasiado aproximada a la doctrina de la soberanía del pueblo, ¿no? En efecto, cuando se hace el texto del 23, reina sobre todo la idea rusoniana, ¿no? La idea de que el poder del Estado viene del pueblo, y por lo tanto es el debate de la gente, es el Parlamento el que personifica mejor la voluntad popular, ¿no? Y por lo tanto hay que sujetar hasta donde sea posible la actitud o la conducta de los representantes, ¿no? O sea, la idea de una democracia de cierto modo más genuina en el sentido occidental de la palabra, ¿no? A la que de todos modos está presente, porque si uno mira la experiencia de los escenarios europeos, siguen siendo parlamentarios en su mayoría. El presidencialismo, como sabemos, es una, entre comillas, invención norteamericana. Pero en Europa el peso del Parlamento es grande, siempre define, pone y saca primeros ministros o presidentes, ¿no? El Parlamento tiene un poder para designar ministros, para controlarlos, y sin embargo no se produce el conflicto que tenemos nosotros aquí, porque aquí hay cosas que no están bien elaboradas, ¿no? Entonces, esa Constitución de 1823 intentó poner en el centro del Congreso el poder legislativo, y eso mismo se repite en la discusión de 1867, ¿no? Se intenta darle mayores facultades al legislativo. El presidente entonces, Mariano Ignacio Prado, se dio cuenta de que eso le impedía actuar. De hecho, ese Congreso le censuró a un gabinete y él se negó a reemplazarlo. El Congreso entonces a continuación lo que hizo fue aprobar una ley para que le prohíba al presidente nombrar a los mismos censurados como ministros, y se produjo un trampa histórico del cual no salió. Entonces, ahí se nota la tensión que hay entre la idea de poder del pueblo y los miembros del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ese balance no ha sido bien resuelto, ni siquiera en términos de la democracia representativa actual. La prueba la hemos tenido con la sucesión de presidentes que han salido y han caído, y los actos en gran parte arbitrarios que se han producido, sobre todo desde el momento en que Vizcarra asumió la presidencia, ¿no? Un cierre del Congreso que, a mi modo de ver, es estrictamente inconstitucional. De igual modo, la reacción del Congreso puede ser sobredimensionada, pero incluso es más constitucional que la que tomó Vizcarra. Pero en fin, esto nos revela que hay que trabajar un tema serio en cuanto se refiere al equilibrio entre los poderes representativos centrales, pero no es el único problema, como hemos dicho al comienzo. Estos aspectos de la discusión histórica que han estado presentes en 1823, en 1867 y de hecho en algunos de los otros congresos requieren ser tomados en cuenta para poder plantear la nueva Constitución y no incurrir en los mismos errores que han incurrido en el pasado, de tal modo que hagamos una Constitución efímera, ¿no? Que pueda ser reemplazada. La actual Constitución está es dura todavía, no porque tenga el respaldo del pueblo, sino porque tiene el respaldo de los poderes fácticos, que están impidiendo que el pueblo pueda revisarse. Ese es el tema que tenemos que a fondo cuestionarlo para que hagamos una Constitución que responda realmente a los intereses del país en esta lógica, en la lógica de aprender de la historia y de equilibrar bien los poderes legítimos que en el país existen y pueden existir. ¿Qué recoger entonces? Saltémonos del periodo republicano, que seguramente llevaría a descubrir cosas bien interesantes en cada debate constitucional y seguramente en las propias exposiciones que van a continuar en este foro tendremos varias otras noticias importantes. Quiero concentrarme ahora en qué recoger, por qué hablamos de una constitución inca y qué podemos recoger de ella, ¿no? Entonces, creo que ya es más o menos claro, y esto no es una aberración, una herejía, decir que hubo una constitución inca, ¿no? La hubo, porque la constitución existe en la medida en que se practica, en la medida en que hay una organización para gobernarse, ¿no? Y eso había, en el peor de los casos, por 100 años, como dicen los relatos más o menos más aceptados. Pero hay otros relatos, como por ejemplo los de Blas Valera, que dicen que el imperio, probablemente llamado imperio, tuvo entre 300 y 600 años de antigüedad, ¿no? Y que no fueron 14 los incas, sino probablemente 93, ¿no? Esa historia va a tener que volverse a discutir, pero lo que eso nos indica es que en todos esos siglos de existencia existía evidentemente una constitución, una manera de organizarse, de lo cual han quedado huellas pese a todos los intentos que se han hecho por eliminarlos, ¿no? Todo eso lo conocemos, como se eliminó las fuentes del conocimiento donde se almacenaba un poco la
información histórica, que eran los tocapus y esencialmente los quipus, pues donde los españoles nunca supieron qué información se reunía, pero fueron suficientemente perspicaces para darse cuenta de que ahí había información peligrosa y había que quemarla, ¿no? Y entonces los mayores años de la colonización se dedican a extinguir los documentos incas que fueron elaborados en los quipus y que hoy en día se están descubriendo hasta donde se puede, ¿no? Hasta donde se puede, porque la verdad es que la gran parte fueron simplemente quemados y se perdió gran cantidad de memoria histórica en donde había el recuerdo, la transmisión oral o tridimensional, porque eso es la escritura aquí, es una escritura tridimensional de los hechos principales que fueron formando la República Inca y de las enseñanzas principales que dejaron cada uno de los gobernantes y que fueron seguidas hasta el momento. Y hay una constitución en serio que empezamos a descubrirla y que nos va a dar algunas. Son no solamente memorables en el sentido de que históricamente se recuerdan, sino podrían ser incorporadas en una nueva constitución. Recoger de la constitución inca. Aquí decimos, por ejemplo, la organización del Estado Nacional en base a autonomías regionales. Como sabemos nosotros, el Incario no estaba organizado en un poder central. El poder del Cusco era un poder, definitivamente. Un poder casi de federación, que llegaba a todos los extremos del Incario. Pero en cada región subsistían los curacazos, ¿no? Y cada curaca administraba su región según sus costumbres, sus tradiciones, y se relacionaba con el Cusco en función a los acuerdos que tomaba con los gobernantes incas, ¿no? Entonces, la autonomía de gobierno de los curacas no se suprime, y como sabemos, el Inca no imponía curacas, sino en casos muy excepcionales se ha producido eso, ¿no? En la mayoría de los casos, incorporaba a los curacas y a las jerarquías regionales en el propio gobierno del Incario, ¿no? Incluso lo que hacían es llevarlos a los curacas y a los descendientes de ellos al Cusco para que sean formados, ¿no? Por los amautas, sean educados en cómo hacer el buen gobierno y cuál era el mensaje de paz que tenían que llevar a las comunidades. Esa idea de organización territorial que no tiene por qué caber necesariamente como se intenta desde las perspectivas europeas, o bien unitario o bien federal. Esa es la disyuntiva que nos pone, ¿no? O sea, eres parlamentario o eres presidencialista, ¿no? Eres monárquico o eres constitucional, ¿no? O eres federal o eres unitario. Entonces, si no optas por eso, estás muerto, ¿no? Pero esas son las disyuntivas de las dualidades europeas que siguen matando la cultura europea en numerosos aspectos, ¿no? Pero aquí hablamos de una suerte de un gobierno distinto, curacazgos que tienen autonomías, espacios de encuentro que pueden ser congresos, que pueden ser instancias administrativas, formas de delegación de poder hacia quienes van a integrar el gobierno en la capital del Incario, etc. Es decir, hablamos de una forma de autonomía de gobierno que podía, por ejemplo, ser aceptable para sociedades como la Suiza, ¿no? En donde se gobiernan por modelos de democracia directa en cada cantón, ¿no? Es una cosa más o menos de ese tipo. No tiene que ser como esa, ¿no? Ni tiene que ser como la federal, ni tiene que ser como la unitaria. Tiene que ser como la queremos nosotros, ¿no? Y ahí hay una idea clave que es la que se recoge de la organización del Estado Inca en base a autonomías regionales, ¿no? Como entrada a la manera de gobernar para no generar enfrentamientos entre el poder central y los poderes regionales. Y justo con eso, la necesidad de acuerdos recíprocos entre regiones y gobierno nacional, ¿no? Es decir, no porque tenemos un gobierno nacional ahora nos sujetamos a eso, ¿no? Es decir, todos agachamos la cabeza y nos sometemos y que el gobierno nacional haga lo que quiera. No, es un gobierno delegado, ¿no? Incluso el sentido de la delegación no va de arriba a abajo, sino al revés, de abajo hacia arriba.
Es decir, las regiones le delegan al poder central que administre y le dicen vas a administrar pero bajo estas condiciones. Y lo que se precisa no es las condiciones de gobierno de las regiones, sino las condiciones del gobierno central. Y todo lo que no se precisa queda abierto a la posibilidad de gobierno de las regiones. Es decir, el principio de subsidiariedad, como se dice en la teoría occidental, de manera más o menos clara, ¿no? Es decir, el gobierno central hace únicamente aquello que le delega el pueblo. Y todo lo que no le delega sigue estando en la esfera de iniciativa del pueblo y de los gobiernos, en este caso, descentralizados, ¿no? Aquí se ha invertido, ¿no? Las regiones pueden hacer solo aquello que le dice el gobierno central, ¿no? Ya ni siquiera lo que le dice la Constitución escrita, ni siquiera lo que le dice la ley, sino lo que le dice el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud dice, yo me meto en la región Arequipa y le quito al presidente regional las facultades de administrar la salud, pues se hace así, ¿no? Y todo eso no está suficientemente elaborado en la Constitución y el principio de subsidiariedad funciona casi de una manera inversa, ¿no? En perjuicio de las regiones, en perjuicio de la gente y en favor del gobierno nacional. Y eso es algo que tiene que haber acuerdos recíprocos. Tiene que haber acuerdos recíprocos, ¿no? De hecho, en los modelos federales, la principal división de poder y control de poderes que hay no es entre el ejecutivo y el legislativo, sino entre los poderes regionales, los estados, y o sea, cómo controla el poder federal, los estados, al poder federal, ¿no? Y eso es más o menos lo que falta en el caso del país. ¿Cómo las regiones pueden controlar el poder de la actuación del gobierno central? Tampoco quiere decir que puedan excederse ni cosa parecida, pero debería haber algún mecanismo recíproco, es decir, acordado. Y de esa manera tenemos un gobierno en paz, ¿no? Que es lo que hacían los incas con los curacas. Se ponían de acuerdo. El gobierno inca no venía para decir, como hacían los romanos, conquistaban un territorio y decían, bueno, todo esto nos pertenece, se repartían el oro, se repartían las tierras, nombraban señores, se repartían incluso las mujeres, se repartían todo, ¿no? Y los otros tenían que acatar. No era así, ¿no? El Inca venía y le decía, bueno, te propongo lo siguiente, ¿no? Yo te voy a defender en caso de invasiones, voy a respetar todas tus tradiciones, voy a respetar todos, pero para que yo haga todo eso, tú tienes que aportar con nosotros. Entonces dejaba abierto, ¿qué puedes aportar? Y el curaca le decía, bueno, yo puedo aportar de toda la producción de papa que tengo, te puedo dar el 30%, porque 70% lo necesito para mi población. Muy bien, 30%. ¿Dónde lo pones? Lo pongo en el Tambo, ¿no? ¿Lo puedo llevar al Cusco? Lo puedo llevar al Cusco en ciertos meses. De acuerdo. Ese era un acuerdo recíproco. Entonces, es lo que se cuenta en las crónicas de García Lazo, a la vez es una cosa increíble, ¿no? Después de cada conquista que hacían los incas, no todos, por supuesto, porque también hubo enfrentamientos, los curacas salían felices, ¿no? Decir, pues, realmente hemos hecho un acuerdo beneficioso, ¿no? O sea, vamos a tener protección, nos van a dar asistencia, porque el Inca también le decía eso, cuando tú tengas cualquier calamidad te voy a asistir, pero tienes que recíprocamente, ¿qué vas a aportar tú, no? Y en esa lógica funcionaba el invento. Esa lógica de la reciprocidad, que es reciprocidad individual, ¿no? O sea, yo te doy algo solo si tú me das algo, ¿no? Es la reciprocidad un poco a la europea, típica del liberalismo individualista, ¿no? O sea, si tú no me das nada, yo no te doy nada, ¿no? No, esa no era la lógica. La lógica era, el Inca decía, yo te voy a dar esto, tú puedes darme algo, si puedes, ¿qué puedes? Si no, igual, ¿no? Pero es una decisión voluntaria, no es un chantaje. Es decir, si tú no me das, yo no te doy nada, ¿no? Es simplemente un acuerdo entre voluntades que entienden que se necesitan y se reconocen en su propia condición de gobernantes de los objetivos que tienen de vivir en paz. Porque para el Inca se trataba de eso, ¿no? Recurrían a la guerra solo cuando había dificultad del propio curacazgo de aceptar las condiciones del acuerdo, o no tenían ninguna propuesta, o hacían simplemente resistencia porque querían gobernarse solos, ¿no? Y así es como se produce la famosa guerra de los Chancas, entre otras. Pero bueno, no era la situación regla, había mucho más y eso todavía tiene que seguirse. Ese sentido de reciprocidad equiparado como principio de gobierno me parece que es clave discutirse en el tema de la expulsión del poder en el país, ¿no? Y ahí hay algo en lo que tenemos que trabajar más.
¿Qué más se puede recoger de la Constitución Inca? La necesidad de respetar el territorio de cada comunidad, ¿no? Y de que cada comunidad haga lo que ahora se dice de manera muy pomposa, el ordenamiento territorial, ¿no? Que lo quieren hacer desde las oficinas de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, en Lima hay una cantidad de genios unidos que saben tanto, que no por gusto han estudiado en Yale, en Harvard, en una serie de universidades, que pueden decir cómo deben organizar su territorio, cada comunidad, cada distrito, cada municipio, cada región y cada... Y bueno, y cuando los distritos, como por ejemplo los distritos de Piura o incluso la región, toman una iniciativa de hacer su propio ordenamiento o lo hacen en Cajamarca, como lo hicieron, por ejemplo, en los días del conflicto de Conga, y le llevan al gobierno y le dicen, mira, ya tenemos nuestra propuesta de ordenamiento territorial, ¿y tú quién eres para elaborarla, no? Y eso ha sido aprobado por el MINAYA. Eso técnicamente no es aceptable. O sea, los compañeros del MINAN, con las altas calificaciones que tienen, son más capaces que los propios cajamarquinos de elaborar y decidir cómo van a administrar su territorio, ¿no? Y a eso le llaman políticas de ordenamiento territorial, y eso es lo que se hace desde las oficinas de la PCM y del Estado Nacional, ¿no? ¿Por qué no dejar que las comunidades y los propios municipios existentes o las regiones administren su territorio dentro de ciertos parámetros, por supuesto, que los pone la Constitución, pero que sean ellos los que decidan y entiendan que también en ese ordenamiento tienen que dar espacio a la inversión nacional, porque tampoco lo van a excluir, ¿no? Pero que lo hagan ellos, que se respete su capacidad de ordenamiento. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando se les expropia? Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando a una comunidad se le dice, mira, ¿cuál es tu patrimonio? La comunidad va a decir, bueno, mi patrimonio va entre los límites que van por el río, el cerro y el bosque. Bueno, pero ¿sabes qué? El río no te pertenece porque eso lo administra la Autoridad Nacional del Agua. Ah, bueno, pero me queda el cerro en ese caso. No, el cerro tampoco te pertenece porque eso lo administra el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ah, bueno, pero en ese caso me queda el bosque. No, tampoco te pertenece porque eso lo administra CERFOR. Ah, bueno, entonces no me pertenece nada. Entonces tú encárgate pues de lo que pasa acá, ¿no? Es decir, cuando en un territorio de la gente que vive, vienen y le dicen que nada lo que tiene alrededor le pertenece, viene el fenómeno del abandono, la despreocupación y la generación de externalidades, porque nadie se hace cargo de eso. El Estado dice que se hace cargo de eso. Energía y Minas dice que se encarga del ordenamiento minero. El Ministerio del Ambiente dice que se encarga del ordenamiento forestal. Agricultura dice que se encarga del ordenamiento, pero en la práctica nadie se mete, la comunidad no puede meterse porque eso pertenece a cualquiera, menos a ellos, ¿no? En cambio, la lógica de las comunidades tradicionales en el país, ¿no? Donde cada comunidad administraba su propio territorio, y si observaban que el agua empezaba a disminuir, se reunía el consejo y decían, hagamos algo, ¿no? Porque esto es de nosotros, de eso vivimos, ¿no? Entonces hay que administrar, ¿no? Entonces, el Estado prácticamente les ha expropiado a las comunidades el derecho de gestionar su territorio, y lo que ocasiona es una catástrofe mayor porque genera una conducta de esto no me pertenece, ¿no? Que lo ve el Estado. Pues. Si el Estado resuelve, que lo resuelva. Pues, ¿no? Y entonces estamos 100, 200 años en eso y el Estado no resuelve nada. Y no lo va a resolver, porque ¿cómo puede uno imaginar en su cabeza que 20.000 tecnócratas ubicados en Lima, todos muy bien calificados, pueden saber más que una comunidad en el distrito, qué sé yo, en Cajamarca o en Piura, en Arequipa, de cómo manejar bien ese territorio, ¿no? Es simplemente una pretensión y en realidad es un engaño, ¿no? Entonces hay que respetar el terreno de las comunidades, el terreno de las autonomías, darles confianza y responsabilidades, por supuesto, para que ellos administren y sean capaces de decir, bueno, si nos falta el agua, es culpa nuestra, ¿no? Y si el bosque se está depredando, es culpa nuestra, nadie nos va a defender. Entonces empecemos a preocuparnos. Se devuelve el sentido de apropiación de la gente en el mejor de los sentidos, no en el sentido privatista, ¿no? No en el sentido de que, bueno, ahora como es mío lo vendo, ¿no? Que es lo que ha tratado de hacer Hernando de Soto con sus reformas en la selva, ¿no? Él le llama titulación, pues, para darles a la gente la titularidad sobre las tierras que tienen inmensas en la selva, ya son propietarios, ahora véndanlo. Bueno, no en el sentido privatista burgués. Esto te pertenece en el sentido que eres responsable de lo que ocurre ahí, ¿no? Porque esto pertenece a todos, no pertenece a uno en particular, ¿no?
Esa lógica se ha perdido. Y esa lógica era espontánea, que todavía subsiste, lo tiene, la gente siente, pero cada vez ocurre que cada vez que quieren ocuparse, por ejemplo, del mantenimiento de los caminos, un momentito, ¿y quién te autorizó a administrar los caminos? Eso pertenece a la Dirección de Transporte. Me contaba un alcalde distrital en Pucallpa de que los bosques obviamente estaban disminuyendo porque había gran cantidad de aserraderos informales que venían depredando el bosque. Entonces el alcalde tomó la decisión de poner una vigilancia y erradicar, ¿no? ¿Para qué hizo eso, no? Se le vino encima Serfor, y le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es la competencia que tienes tú como alcalde para meterte en el tema de los bosques? Es una competencia reservada al Ministerio del Ambiente de Serfor. Por lo tanto, tú puedes ver la tragedia que pasa en tus narices, pero tú no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, no? De un Estado que ha expropiado a la gente de la capacidad de gobierno en sus territorios, y la consecuencia es el descalabro nacional total, ¿no? Porque las burocracias no pueden ocupar realmente de la cantidad de problemas que ocurren en cada territorio. Esto puede y debe rescatarse de la experiencia inca porque ha funcionado. Quienes conocen en Huaraz, en Huancayo, por mi parte doy fe de lo que ocurría en el Valle de Caylloma hasta los años de los 80, las comunidades administraban la tierra, las aguas, los animales, todo, y la cosa funcionaba de maravillas. Como se dice en los testimonios históricos, administraban con la producción de papas a 80,000 personas que había en el valle, y no había hambruna. Y sin embargo, con el progreso que trajeron las políticas de los diferentes gobiernos, la población del valle migró, se redujo a 60,000 personas, y la producción de papas no alcanza, hay hambruna. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Se expropia el derecho de gobierno de la gente y lo que tenemos es un caos nacional. Y esto me parece que es una lección clave de la Constitución Inca que tenemos que rescatar. Aquí hablo también de colocar a la comunidad como la base del gobierno nacional, ¿no? Acá se vino y se pusieron municipios porque eso es lo que se hacía en Europa, ¿no? Pero acá existía el AIU, acá la comunidad, ¿no? ¿Para qué traer una institución de fuera? Que solo desde el nombre, hasta ahora la gente no tiene a entender qué significa municipio. Y bueno, entonces viene un especialista del MINAL y le explica, no, bueno, que no debes confundir municipio de lo que es municipalidad. Allá dice, o sea, son cosas distintas. Allá, entonces, ¿qué es el municipio? Y empieza el técnico a explicar. Y los regidores son otra cosa. Allá son tres cosas. Y acá son cuatro cosas distintas. La gente no entiende qué es esto de la municipalidad. Hasta ahora hay mucha gente que no lo entiende, porque se trata de conceptos importados, de una conceptología elaborada por intelectuales que en la práctica no funciona, porque la gente dice, para mí el municipio es el alcalde y se acabó, y yo sigo con él y hago lo que él dice. Si hay regidores, bueno, habrá pues, pero no entiendo mucho de qué trata. Todo eso hay, ¿no? Y en las comunidades existía la comunidad y la asamblea de la comunidad y el barayoj. Se acabó. Y la asamblea de la comunidad se reunía y el barayoj ejecutaba y se acabó. Y había un barayoj de la comunidad y un barayoj para cada una de las actividades que habían, del agua, el riego, la siembra, etcétera, ¿no? Todo eso se perdió. Toda esa administración sincronizada que los antiguos tenían se destruyó porque se dijo, no, estos son atrasados, que hay que hacer municipios como en Italia o municipios como España, ¿no? Y ahí están los municipios. Artificialmente montados sobre territorios fraccionados, no integran a las comunidades, sino los dividen. Cuando se vio eso, entonces dijimos, inventemos otro nivel de municipios, ahora tenemos el provincial, y cuando se vio que esa integración no funcionaba, inventemos otro nivel que es ahora la región, y así estamos en el cambalache, ¿no? En la experiencia nuestra, no solo por la tradición, por lo que ha funcionado mejor, sino porque además la gente lo entiende mejor, la unidad básica de la administración política debería ser la comunidad. ¿Y quién es la comunidad? Toda la gente que vive en esta área, que está en el área urbana y en el área rural, y que comparten más o menos una manera de ver las cosas y que son capaces de juntarse para tomar decisiones, haciéndose responsables de lo que corresponde como acto, como área común para todos. El municipio separó eso, dejó a la comunidad sin piso, la comunidad queda con el nombre, pero en la práctica el municipio dice, todo lo que no está en tu casa, en tu parcela, me pertenece porque yo soy del Estado. ¿Qué es eso? Es un acto de expropiación burocrático, histórico, que ha colocado a las poblaciones simplemente indefensas, incapaces de poder interesarse en el gobierno y de contribuir a su mejora, ¿no?
Entonces, a mi modo de ver, hay que rescatar esto. Y que la unidad de gobierno del país sea la comunidad. Y sobre cada comunidad ya podemos hablar quizás de un nivel municipal, quizás del nivel regional, y sobre esa base armar toda la estructura de poder, ¿no? Esta es otra de las cosas que creo que es clave, porque la comunidad resulta de un entendimiento natural histórico, no es una definición de burócratas en Lima, ¿no? Entonces, cuando se crean distritos, ¿qué se hace, no? Un legislador arma un proyecto, hace un expediente, hace sus demarcaciones, hace un rastreo histórico, y dice, mira, yo quiero que mi distrito también entre en la mina, la mina de Orcopampa, ya listo, entonces le hacen el distrito y le ponen a la mina de Orcopampa para poder recibir el canon, y así lo presentan, ¿no? ¿Qué son esos? Son invenciones ficticias, ¿no? Que se han hecho por los burocratas para manejar eso, intereses, ¿no? ¿no? Todo lo que interesaba a la minería lo ponían en la jurisdicción de un distrito que políticamente lo controlaba, ¿no? Y cuando hay un cambio, entonces el otro viene y pide que otra vez se modifique y estamos en esa zambotanuta años, ¿no? La comunidad, en cambio, resulta de un entendimiento natural, ¿no? Nos sentimos, casi nos encontramos. Todos decimos, creo que, bueno, somos, pues, por ejemplo, castellanos, ¿no? Somos jequetepeños, ¿no? Vamos entrando un poco por ahí y se va armando la cosa. Va haciéndose la forma de gobierno más natural en el sentido de que corresponde mejor con lo que la gente siente, ¿no? No es una decisión burocrática ni del Congreso ni de los funcionarios de la Secretaría de Demarcación Territorial que hay en el PCM, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema clave que me interesa remarcar, ¿no? O sea, volver a un esquema básico de comunidad como base de la organización política y sobre eso estructurar el Congreso y el gobierno nacional. Formación de la clase gobernante, ¿no? Aquí simplemente ¿no? Entonces, ¿quiénes forman a la clase gobernante? Bueno, los universitarios, o se forman generalmente en el extranjero, ¿no? Ahí los forman y los mandan, pues, ¿no? Entonces, encontrar un ministro de Economía que venga del London School of Economics o venga de Yale o venga de Harvard con una idea clara de qué hacer en el país es muy difícil, ¿no? Casi siempre nos van a traer lecturas friedmanianas, de cualquier autor de moda que lo repite muy bien y lo presentan, estadísticas, modelos macroeconómicos, ecuaciones, etcétera, que nadie entiende, incluso estoy seguro que ellos mismos tampoco, pero bueno, así lo presentan y la consecuencia que terminan diciendo es, bueno, esto significa que ustedes no se meten en la economía y esto sigue siendo negocio privado. Eso es esencialmente todo, ¿no? Todo lo demás es paramenta retórica, ¿no? O sea, la gente no se mete, esto es un asunto de los grandes mercados y por lo tanto la teoría económica va para ahí. ¿Cómo formamos a los gobernantes? Entonces, en el país ha innovado en el tema de hubo, como sabemos, en el periodo de Velasco, el Instituto de Administración Pública, que de algún modo formaba algunas conciencias, se perdió, se convirtió en servir. ¿Qué es servir? Un concurso de currículos, ¿no? Servir es una institución que hace concursos de currículos para poder ver a quién pone a quién no, y en ese concurso rigen las leyes que rigen la política peruana. Se pone a cada quien de acuerdo con la influencia que tiene en el equipo que se dona, ¿no? Y así nos movemos en la creencia que el concurso público resuelve los problemas de falta de una formación de verdaderos gobernantes, ¿no? ¿Cómo hacían los incas la formación de la clase gobernante? Pues lo hacían de manera continuada, lo hacían los amautas, lo hacían los camayos, los iban seleccionando. Se dice que entre los herederos de la llamada nobleza, ¿no? Que se le llama así, porque bueno, los europeos a todos le llamaban nobleza, a todos le llamaban iglesia, a todos le llamaban religión, ¿no? Pero entre la gente que trabajaba con el Inca se escogía las descendencias y lo primero que se hacía era formarlos para el gobierno. ¿Pero qué se les enseñaba? Econometría, matemáticas, cómo hacer modelos macroeconómicos, cómo hacer presentaciones en los grandes talleres, cómo hablar en público. No, se les enseñaba cómo hacer el bien común. Esa era la esencia de la República Inca, ¿no? Cómo buscar el bien común y la paz. Y para eso se formaban, ¿no? Y entonces se empezaba. ¿Cuál asiento que se ha hecho más cercano en el país sobre el tema? Ha sido el tema de la Academia de la Magistratura, ¿no? ¿Pero qué es la Academia de la Magistratura? Supuestamente dirigida a formar jueces, ¿no? Que reúnen a los jueces que pasan pruebas escritas y orales con cargo a criterios que ellos seleccionan, y luego los pone en una aula para informarles de todo lo que produce el pensamiento jurisdiccional italiano, español, alemán, norteamericano, casi muy poco inglés, pero bueno, para informarles de eso y que ellos vengan a administrar justicia
con los criterios que en esos países tienen, ¿no? Ignoran por completo cuáles son los criterios de justicia de la gente misma, cómo percibe la justicia. Tienen dificultad para entender cuáles son los conceptos de colaboración, reciprocidad, solidaridad, que están presentes en la cultura de la gente y que siguen esperando que los jueces los administren, pero ellos no se dan cuenta, ¿no? Eso lo hemos visto en esta sentencia última del Tribunal Constitucional, en donde para ellos el problema de los pensionistas es ficción, pues hay pensionistas que están a punto de fallecer porque no tienen a qué apelar, pero para ellos no hay un problema de derecho, ni de solidaridad, ni de justicia, sino hay un tema de equilibrio del presupuesto, ¿no? No se puede poner en riesgo el equilibrio del presupuesto, que eso es justamente por lo que van los ministros a estudiar a Yale, a Harvard o a las universidades extranjeras, ¿no? Para que les digan que lo fundamental es proteger la economía presupuestaria. Los derechos de la gente, eso es teoría, eso queda para los abogados progresistas, ¿no? Entonces, la formación de la clase está abandonada y en el mejor de los casos se reduce a un adoctrinamiento en ideas y doctrinas que funcionan afuera, muchas de las cuales son brillantes y hay que entenderlas y trabajarlas también, pero que de por sí no pueden aplicarse automáticamente a las condiciones culturales del país y eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? ¿Cómo formar gobernantes? Pues hay que gobernarlos a través de la experiencia generacional y hay que hacerlo como lo hacen los chinos, que ya llevan, si no me equivoco, más de 700 años formando gobernantes. Y de ahí va saliendo la clase gobernante que integra la sociedad en general, integra el Partido Comunista también, y que garantiza que cuando llegan al gobierno su ideario más o menos va en la misma dirección. Pero su ideario no es, por supuesto, el de cómo llegó el gobierno para emposillármelo, sino cómo logro yo que mi país siga siendo el mejor para todos los que vivimos en él. O sea, bien metido el chip de Confucio, el chip de la idea de bien común, trabajaba a través de cientos de años, ¿no? Y eso venían haciendo los incas en el Cusco, hasta que llegaron los conquistadores, no solo desaparecieron los quipos, sino que persiguieron a los camayos, mataron al Vilacumu, y los amautas simplemente proscritos, ¿no? Y se los puso en el mejor de los casos en colegios de caciques que les empezaron a enseñar cómo repetir a Platón, a Aristóteles, a los filósofos griegos y olvidarse por completo de su tradición, de la gran tradición del gobierno que ellos venían manejando, ¿no? Entonces, ese es un tema clave. Hay que hacerlo no solo con los jueces, hay que hacerlo con los que van a la administración pública, hay que hacerlo también con los que van a ser parlamentarios y hay que hacerlo también con los que van a administrar las cosas específicas de la República, sea como alcaldes, sea como presidentes regionales, sea como barayos de comunidades, lo que fuese. Hay que formarlos y para eso hay que hacer un trabajo no de aula, sino de experiencia práctica, que eso es en lo que en absoluto se ha trabajado en el país, ¿no? Y esto se liga con lo que ponemos ahora al frente, ¿no? Que tiene que decir, se ha puesto de moda que pensar, pues, de que la mejor forma de seleccionar los cuadros del sector público es a través de los concursos de méritos, ¿no? ¿Y qué cosas son los concursos de méritos, no? Pues son catálogos que se encargan generalmente a los llamados consultores internacionales, que traen criterios internacionales, criterios foráneos para seleccionar. ¿En base a qué? Como ellos desconocen culturas, tradiciones, sentimientos, solidaridades, experiencias y éticas locales, lo que hacen es aplicar catálogos de conocimientos de lo que ellos enseñan. A ver si el de acá sabe eso, entonces quiere decir que es un buen. Y sobre todo si puede presentar gran cantidad de títulos, ¿no? De maestrías, doctorados, postdoctorados, todo lo que se pueda acumular. En el Perú se pone de moda y se dice, bueno, eso es el mérito público, ¿no? El otro caso es, pues, cuán exitoso soy yo, ¿no? Entonces, yo soy una cuña que he demostrado que soy capaz de hacer empresa y a nivel nacional soy un gran empresario, puedo ser. Efectivamente, para llegar al gobierno se tiene que hacer evaluación del mérito y del prestigio, pero no del mérito individual. Yo puedo ser un gran empresario, pero puedo ser un gran rufián por ese mismo hecho, ¿no? Se trata del mérito público, es decir, cuánto en tu trayectoria histórica tú puedes probar que lo hiciste en beneficio de tu familia, tu comunidad, tu región, tu gente. ¿Cuánto aportaste al desarrollo de una ciudadanía real? ¿Cuánto prestigio tienes como ciudadano, no? No, pero yo tengo títulos, pues, aquí de la universidad española, ¿no? Tengo títulos de las universidades, y eso a quién interesa, ¿no? Lo que tiene que verse acá no es la cantidad de quién eres como persona, ¿no?
Y eso es lo que no tienen los mecanismos de nombramiento que se hacen en el país, ¿no? Los mecanismos de selección. Hay que volver a una formación y a trabajar sobre la base no del mérito individual, yo puedo ser lo máximo como persona, como lo que sea, ¿no? Sino del mérito público. Cuánto tú puedes mostrar que has servido a tu comunidad con ella y por lo tanto tienes cualidades para ser un buen gobernante. Eso es lo que se trabaja en las escuelas, aun cuando eso era lo que también se trabajaba en educación incaica con los camayos y los amautas, ¿no? Ese es otro tema que me parece hay que recoger. Y el otro es una cooperativa del sistema de tributos, ¿no? Entonces, en el país, el sistema de tributos es otro sistema de expropiación, ¿no? Pero ¿en qué consiste? En que el gobierno central les expropia a todos los habitantes del país la contribución para llevársela a Lima y ahora le dice toca la puerta para ver cuánto te devuelvo, ¿no? Entonces, defina, pero en el Parlamento, por lo menos, este último me parece que está un poco más atrevido en ese sentido, pero los anteriores ni siquiera tienen la capacidad de dirigir la reunión en la que se debate el presupuesto de la República, porque van lo ministro y le piden que él dirija la reunión, debe ser presupuesto en función a lo que le dejó el otro ministro. Entonces, como Héctor deja en algunas de sus presentaciones, que los presupuestos eran casi una copia de todos los años, ¿no? Y que repiten simplemente el mismo esquema de distribución. La plata va para los llamados inversionistas, para incentivos a los privados, menos para gasto, para llamado gasto social, y la otra parte para el mantenimiento de la propia burocracia pública, ¿no? Entonces, ese esquema se mantiene, seamos audaces, se mantiene desde la colonia, ¿no? Y se afirmó, se reafirmó, se reconcentró con las reformas centralistas de Manuel Pardo, ¿no? Que se llamaron centralistas porque se les mayor función a los consejos departamentales, pero mayor función en la recaudación, porque si antes los consejos recaudaban la plata y la distribuían primero en sus necesidades, se ocupaban de la salud, la educación, y lo que quedaba se lo llevaban a Lima, ahora era al revés. El consejo pasó a actuar como si fuese una dependencia de Lima. Le dije, ¿cuánto has recogido? He recogido 5 millones, 4 millones para Lima y quédate con uno. Y entonces empezó la lógica de la concentración de la administración ante los tributos, que curiosamente algunos le llaman descentralización fiscal, ¿no? Y no hubo descentralización, sino todo lo contrario, ¿no? En tanto que en el sistema de Inca, lo que había es un sistema cooperativo, no es un sistema de tributos. Todos tenían que tributar, por supuesto, ¿no? Pero eso iba a un arca común. Y esa arca común, primero, ¿qué priorizaba? La asistencia a las poblaciones que contribuían, la atención a las calamidades que pueden ocurrir en cualquier situación, ¿no? Si por A o B una región no podía, nunca tenían una tasa uniforme todas las regiones, todos los curacasos, sino en función a lo que habían producido. Si por A o B el INCA encontraba que no habían producido ese año lo que habían esperado producir en papas por una calamidad, no hay problema. Primero satisfaces tu propia región y lo que sobre me lo das. Y si te falta, pues ahí están los tambos, es el sistema tributario colectivo del cual se puede disponer cosas en apoyo a las poblaciones. Es decir, no hay una expropiación del tributo a favor del grupo dirigente, sino que es el grupo dirigente que solamente administra el fondo común para darlo cada vez que ocurre o hay necesidad según las situaciones de gestión de la República Inca. Eso es así, ¿no? Entonces, aquí está metido muy el esquema de la tributación individual. De hecho, la tributación Inca era comunal, ¿no? O sea, no tributaban por personas, sino por región, entre todos, ¿no? Y entonces ahí entre todos se daba la solidaridad, ¿no? Es decir, yo soy probablemente un cacique con mejor suerte y tú eres probablemente un comunero que no has logrado una mejor suerte, no te preocupes, yo pongo por ti. Se empiezan a dar mecanismos de compensación, de solidaridad humana, que son la base de la coexistencia de cualquier sociedad, ¿no? Porque la tributación era de aquí. Entonces, en el esquema individual lo que tenemos es por un lado, la incapacidad de muchos de tributar, por otro lado, la falta de solidaridad de aquellos que tienen más, y por otro lado, los fenómenos de aprovechamiento, es decir, cada quien
trata de librarse, pues, porque no con qué pagar. O no tengo con qué pagar, o me doy cuenta que hay otros que tienen más y no lo hacen, pues yo, ¿por qué tengo que dar? ¿No? Entonces empiezan a generar fenómenos de evasión, elusión tributaria, típicos de un esquema individualista de la gestión. Todo eso creo que se puede repensar, ¿no? No digo que para aplicar al pie de la letra el modelo Inca, pero para tener este concepto de cómo organizar de modo cooperativo la tributación de tal modo que lo que algunos estrategas han descubierto en los últimos tiempos es que todo el mundo salga favorecido, ¿no? Todos los estrategas europeos y norteamericanos han descubierto que es mejor cuando se desarrolla una política de lo que llaman el win-win, ¿no? O sea, ganar, donde todos ganan, ¿no? Porque no está bien que solamente ganen unos y otros pierdan. Eso habría que superar. Bueno, pero eso es lo que hacían los incas todo el tiempo. Ganar era la idea en sus acuerdos. Esto lo han descubierto después de 200 años en que se dan cuenta que las políticas que han aplicado solamente han generado una costra, una élite mundial que se beneficia y una inmensa mayoría de la gente que sigue peleando la día a día y la gran mayoría no logra sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí hay otro concepto que también puede rescatarse de la experiencia inca y es el tema de cómo organizar de manera cooperativa el sistema de tributos en donde se combine probablemente el principio individual con el principio social, pero se logre un equilibrio en función a los fines de la convivencia, bien como convivencia pacífica, ¿no? Y esto otro que es igualmente tremendo, ¿no? Que es la moral del trabajo. Uno podría decir que eso ha sido lo sustancial del imperio, ¿no? Y sigo diciendo imperio, yo pensé que no debía decirlo, del imperio, ¿no? Para hacerlo más exacto, ¿no? Porque ya en el sentido europeo de la palabra, imperio, una asociación de comunidades, y en el centro de eso estaba en la moral del trabajo, es decir, lo primero que cualquier ciudadano de cualquier edad, desde niño hasta adulto, desde niño hasta adulto, o incluso incapacitado, debe tener y debe hacer es el trabajo. Nadie debe estar desocupado. Porque lo que recibe luego en las mitas, en los repartos que se hacen en las fiestas, etcétera, está en proporción a lo que cada quien trabaja, ¿no? Grosso modo, digamos, hablando en términos de la idea central que manejaba el criterio inca, ¿no? Por supuesto, había muchas situaciones irregulares en la vida real, pero esta era la idea central y funcionaba evidentemente en la mayoría de los casos, ¿no? En cambio, acá el empleo es una cosa accesoria, ¿no? O sea, ahí tienes que peleártela. Pues. Si hay empleo es tu suerte, pues, porque lamentablemente aquí el Estado no le interesa crear empleo para nadie, ¿no? Porque eso es hacer gasto público, pues, ¿no? Y la empresa privada tampoco, porque la empresa privada prefiere, pues, emplear ahora cada vez más maquinarias. Entonces, el empleo se vuelve cada vez más escaso, más difícil, entonces ¿de qué vive la gente? La pregunta elemental, ¿qué vamos a vivir? ¿No? Bono universal, tampoco, ¿no? Tampoco, ni siquiera bono universal. Bueno, si no quieres que... O sea, una sociedad que va dejando cantidad de problemas sin resolverse y entonces ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Desde la extinción, la desaparición de grandes grupos, etcétera, a los ojos de todos sin que nadie tenga ya ni siquiera una sensibilidad de caridad o de remordimiento, de pena, y se mueren simplemente, o pueden ocurrir revoluciones que igualmente van a ser grandes matanzas, o puede ocurrir el escenario final de una extinción de la fuerza humana porque no se hicieron las correcciones a tiempo. Entonces, en el modelo del empleo primero, cabe una idea que se puede ver cómo eslabonamos ahora, y en el que, por supuesto, el uso de tecnologías digitales como las de ahora se convierte incluso en una oportunidad, ¿no? Porque muchas cosas van a poder hacerse de administración, sobre todo, y rutinarias a través de la computadora, y la gente va a poder dedicarse más al trabajo productivo, práctico, ¿no? Como artesanos, dibujantes, fotógrafos, restauradores de monumentos, restauradores del ambiente, criadores de peces, criadores de aves, protectores, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas prácticas que se pueden hacer bajo la idea de que todos deben tener empleo, ¿no? Y que sea una política expresa de esto. Entonces está simplemente invertido y aquí se privilegia la inversión en el supuesto, suponiendo de que la inversión crea empleo, porque tenemos en la realidad no es así. Luego es, por un lado, desempleo y por otro lado, informalidad, ¿no? Porque la informalidad que existe es así de sencillo.
existe porque la gran inversión privada no ha tenido capacidad de absorberla. Las migraciones en los países europeos, en los Estados Unidos, que también han ocurrido, no a la envergadura que pasó en el país, de gente del campo a la ciudad, no causaron un problema de informalidad enorme porque la industria los absorbía. La gran de sus unidades industriales los absorbían y les daban empleo, todo funcionaba maravilla, ¿no? Pero aquí no ha habido eso. No ha habido eso porque el propio Estado se encargó de liquidar los pocos esfuerzos de industrialización que se han trabajado, entre otros, durante el periodo de Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, no hay la valorización cabal de que el empleo es clave en la vida y que de eso depende un conjunto de valores, ¿no? Depende de una serie de situaciones, sobre todo los que tienen que ver con la pobreza, la eliminación de la pobreza, con la eliminación de la desigualdad, con la eliminación de la inseguridad pública y pues, proporcional de lo que es el crimen, ¿no? Organizado, que seguimos siendo cada vez más inflados. Ahí hay otro aspecto que la Constitución puede trabajar, ¿no? El lugar exacto que se le debe dar al empleo, no como un derecho más, ¿no? Sino como un núcleo esencial que permite que todas las personas puedan tener un lugar asegurado en esta sociedad y desde ahí contribuir al bien común y a la paz, ¿no? Y por último, remarcaría esta otra características de la política de la Constitución Inca que es igualmente importante, ¿no? En realidad esto es casi como un brochazo que estoy tratando de mencionar, porque estoy seguro que si todos nos abocamos a revisar lo que han dejado textos escritos, sobre todo los cronistas nativos, y algunos de los cronistas también hispanos, sobre todo los curas, los jesuitas han dejado cosas bien interesantes, pero los nativos, empezando por la Valera, que es el gran excluido de la historiografía oficial, dicen pues cosas bien importantes sobre cómo los incas trabajaban la unidad mismo cultural del imperio, ¿no? La unidad militar, pues como ha sido la experiencia europea, ¿no? Ustedes se acuerdan de que cuando se descubrió Caral, lo primero que los investigadores norteamericanos que supuestamente habían descubierto, bueno, lo había hecho la arqueóloga peruana, pero ellos llegaron para ponerlo en vitrina, ¿no? Y el canal que descubre las cosas que vive son tan ciegos y no descubren nada, ¿no? Pero ellos lo descubrieron, entonces presentan a Caral y entran los especialistas a buscar, esta era la primera civilización en la antigüedad, pues entonces hay que ver cómo organizaban el arte de la guerra, ¿no? Y entonces entran a buscar dónde estaban las armas, ¿no? ¿Cómo hacían estos para guerrear? Porque para ellos, en la experiencia europea, el origen de la civilización es la guerra, ¿no? Y no las encontraban en ninguna parte, entonces esto no es una civilización, no puede ser, ¿no? Acá no usaban armas. ¿Cómo puede haber una civilización? Para ellos, civilización es sinónimo de armas, ¿no? Y entonces, este es un choque cultural enorme, ¿no? Porque para los pueblos nuestros, la civilización ocurre en el punto en el que hay entendimiento, ¿no? Se encuentran las legiones de los incas con los pueblos y ahí se hace un acuerdo y ahí en ese punto surge la civilización, ¿no? Empiezan a entenderse, ¿no? Y se dan servicios recíprocos de intercambio, de modelos de gobierno y de cultura. Entonces el Inca dijo, los incas dijeron, porque no fue un solo inca, se recuerda que fue sobre todo Pachacútec el que más enfatizó, pero esto viene desde Manco Cápac, ¿no? Hay que educar a la gente de nuestro territorio en la misma cultura, en la misma lengua, porque los pueblos del Incario vivían casi en una suerte de torre de Babel, nadie se entendía, y nadie se entendía no tanto porque tenían intereses distintos, sino por un hecho elemental, hablaban lenguas diferentes, ¿no? Entonces, elementalmente, acá el tema práctico es que hablen una sola lengua. Entonces, se hace la política de enseñar el quechua. Y la gente que lo aprende con gusto. Blas Valera dice, se daban cuenta que el lenguaje quechua en realidad permitía expresar muchas cosas más. Pero también, dice Blas Valera, había cosas que este lenguaje quechua no lograba expresar y por lo cual era necesario que se mantengan siempre los lenguajes antiguos y los intérpretes, ¿no? Y el quechua se empezó a enseñar y lo aprendieron en todos los extremos. Como ustedes saben, como sabemos, llegó hasta Chile, llegó hasta Salta, en Argentina, llegó a todos los extremos, ¿no? El quechua como el idioma que se enseñaba. No como idioma de dominación,
como dice la interpretación europea, para imponerles militar. No, porque entendían que era la mejor forma de comunicarse y así lo fueron aceptando los pueblos. Entonces se iban de las regiones del centro, se iban los moyobambas, al Cusco los llevaban para aprender el quechua, ¿no? Y llegaban como cuando llegan los posgraduados peruanos de la Universidad de Harvard, portando títulos, decían, he aprendido en Harvard, ellos decían, he aprendido en el Cusco el quechua, ¿no? Y era un motivo de orgullo entre ellos, pero les permitía entenderse mejor y dar un estímulo, ¿no? Porque se sentían en esa medida que iban haciendo un progreso cultural, y eso fue una política expresa. O sea, defender el idioma nativo y hacer que todos hablemos la misma cultura era una cosa que los incas lo tuvieron claro, ¿no? Aquí ya, después de que el quechua sea no solo oficial en el sentido declarativo, sino que empiece a enseñarse, se abandonó. Ahora se lo reconoce como una forma puramente simbólica. Es cierto, gracias a la iniciativa de la gente, programas en la televisión, donde se trata de manejar, ¿no? Pero no es una política que se recupere la quechua antes, ¿no? Para poder tener lo que significa, de que nos cuenten ellos en sus idiomas. Nosotros tenemos que aprender el quechua para saber, para no malinterpretar como hicieron todos los de visitantes extranjeros, ¿no? Malinterpretaban lo que decían los incas y ponían donde había ofrendas, se decían sacrificio, donde decían habían reuniones, iglesia, y traducían así, ¿no? Donde decían acá tenemos una figura histórica, es un tótem, pero todo lo llevaban a la simbología europea, ¿no? No entendían, y eso lo dice Garcilaso de la Vega, ¿no? Y eso es una cosa impresionante, porque él dice, de cada 10 palabras que usan los hispanos, 9 entienden mal, dice, ¿no? Del quechua. 9 las entienden mal. O sea, ¿quién nos están contando los cronistas? El aprendizaje limitado o lo que sea. Entonces, por esa razón es que Blas Valera llega a decir incluso que había un quechua que solo lo manejaban los amautas. Obviamente un quechua, digamos, académicamente pulido, desarrollado. Entonces, los intérpretes se iba de que había una nobleza, una élite que se educaba a ellos y cerraban. No era así. Lo que pasa es que todo grupo dirigente va desarrollando siempre alguna sabiduría adicional y va ¿no? Pero, por supuesto, no es como que alguien inventa algo y al día siguiente lo lleva a la gente, ¿no? Él dice, Blas Valera, que manejaban un equipo especial donde hacían canciones, hacían poemas y se anotaban conocimientos y hechos históricos y no solamente cifras, ¿no? Todo eso está ahí, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje aquí lo hemos perdido, se valora el inglés y, por supuesto, no hay nada que uno diga porque no tiene que aprender inglés. Está muy bien, tenemos que aprender lo nacional, ¿no? El quechua, aprender el castellano y luego hacer como hicieron los chinos, ya. Una vez que tú estás dueño de tu cultura, puedes irte al mundo entero y trae de ahí algunas culturas que nos enriquezcan, pero no dejes tu base en la que estás parado, porque de eso depende la grandeza de la nación, y eso fue lo que nos enseñaron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones claves que, a mi modo de ver, tendríamos que trabajar en un proceso constitucional que incorpore la gran tradición milenaria que ha sido vilipendiada, dejada de lado o simplemente mal estudiada, ¿no? Maltratada, porque si bajo un evolucionismo así de paporreta, que supone que pues, todo lo moderno, pues, moderno ya es superior a lo anterior, que no es así, ¿no? Hay grandes cosas de la antigüedad que siguen siendo completamente. Y entonces uno puede decir, y con esto quiero terminar, pues si los europeos creen que la mejor forma de manejar sus territorios y sus gobiernos es recurriendo a las ideas antiguas de los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates, gran parte de ellos esclavistas, está muy bien que lo hagan, ¿no? Pero ¿por qué no podemos hacer nosotros los peruanos también edificar nuestra sociedad recurriendo a nuestros antiguos, ¿no? A Pachacute, Casinchiroca, Manco Cápac, a Tupac Yupanqui, a Huayna Cápac, cuyas enseñanzas no son ficticias, sino que están recogidas en gran parte de los textos, y es la tarea nuestra el poder recuperarlos y mostrarlos con orgullo a la gente para ver qué podemos hacer de sacar de ahí para ponerlo en una constitución que por primera vez, históricamente hablando, sintonice la tradición española que mal que bien ya está afirmada en el país con la antigua tradición milenaria nuestra que subsiste y es necesario que sea recuperada, ¿no? Muchas gracias. Eso sería